Bueno, ahora vamos a hacer la modificación, que esté un poco más larguito. Bueno, primero tenemos que hacer tenemos que obtener la fila de lo que nosotros tengamos en el Data Grid View para mostrarla y luego poder modificarla. Así que son dos procesos. Vamos de nuevo, public static. Necesito obtener un tipo de objeto docente. Voy a poner obtener fila docente. Como parámetro va a ser el legajo seleccionado. Esto después lo vamos a ver por qué. No, esto no, ¿qué estoy haciendo? Llaves. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, la consulta como siempre. Consulta SQL igual. Bueno, vamos a poner una general que es select from asterisco from docente. Y ahora que ¿dónde? Si nos vamos acá a docente y de legajo. Donde legajo sea igual a legajo seleccionado. Entonces me va a mostrar todos los docentes donde el legajo seleccionado coincide con eso. Bueno, así que ahí está. Bien. Ahora vamos a crear un nuevo docente, un nuevo objeto docente. ¿Vale? Objeto docente. Igual a new. Bien. Vamos a lo clásico de siempre. Comando igual a new. Comando. Primero ponemos la consulta y luego la conexión. Bien, ahí vamos. Consulta y conexión. Bien. Comando. Tipo de comando para que se optimice esto. Es un texto. Bueno, ¿qué parámetro vamos a necesitar? Le dejo seleccionado que es una string, entonces parámetro value sería legajo seleccionado y le metemos esa variable, legajo seleccionado. Listo, hasta ahí estamos. Hacemos un try. No, como siempre acá el ex mensaje box, todo siempre lo de siempre. Y el finally también como siempre. Finally conexión close. Bueno, bien, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la conexión. Entonces, ¿qué hacemos? Conexión.open. Vamos a crear un lector de datos. Sería un data reader. SQL data reader. Lector le vamos a poner. Vamos a ejecutar el comando de ejecutar lectura, mejor dicho. Bueno, lo que lea se va
ejecutar, o sea, se va a asignar a este lector que pusimos como referencia. Bueno, esto lo vamos a hacer para sacar el ordinal. El ordinal sería, digamos, la posición que ocupa el nombre de ese campo. Vamos a ser más claro. Vamos a hacerlo lo mismo que tenemos acá, para no confundirnos, y docente igual al lector get ordinal igual a que me dice el string name. Sería como está acá en la tabla, como sería el id docente, así tal cual está en la tabla, me va a decir a mí el número de columna que tengo, ese, por eso lo ponemos como int luego. Y después hacemos lo mismo con todos los demás. Legajo va a ser igual a lector, punta get ordinal y legajo. Para ahorrar tiempo, vamos a copiar así. ¿Qué tenemos después? Nombre, son todos ints porque necesito de saber el número de columna, por eso son todos ints. De acá le ponemos legajo, que sigue nombre. Apellido. Apellido. DNI. DNI. Int. Teléfono. Teléfono. Int. Mail. Mail. Bueno. Ahora. Bien. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a preguntarle al lector si está leyendo. Si, o sea, hace un recorrido el lector. Si lee el lector, eso quiere decir que encontró algo. Se le vamos a poner si lector read es verdadero. Si el lector encuentra algo, bueno, quiere decir que encontró justamente el usuario que estaba buscando de acuerdo al legajo seleccionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo leyo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignarle al objeto usuario que sacamos de la capa entidades. Objeto docente, perdón. Entonces, solamente acá tenemos que asignar. Punto. Le vamos a asignar todo para no confundirnos. Entonces sería lector. Punto. Get. Esto para que, como esto es entero, ven ahí, yo le tengo que poner get int32 para que lo transforme en entero. ¿Y qué vamos a poner acá? Este, que ya son todos enteros. Porque sería el número de la columna. Sería lo mismo poner esto que esto. Porque es la columna 0 la ID docente. Esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Pero para fines prácticos es mejor poner el nombre para no confundirse. Entonces ponemos ID docente. Después que tenemos legajo. Y acá son todos string. Por lo tanto va a ser get string. Todo. Entonces acá que le ponemos legajo. Y seguimos lo mismo. Objeto.nombre. Nombre. Objeto.apellido. Apellido. Objeto.dni. Objeto.teléfono.
igual teléfono, y por último objeto mail igual a mail. Listo. Bueno, una vez que lo leyó, lo que necesitamos hacer obviamente es retornar, porque acá me está pidiendo un objeto entidades.docente. Una vez que ya tengo todo esto, me dio un resultado positivo, return objeto docente. Listo. A ver si no queda otra cosa. Bueno, calculo que es eso. Nada más. Bueno, copio esta parte. Vamos a la capa de negocio. Y acá tengo que retornar capa datos, docente, tener fila docente, una string, y abajo seleccionado, listo. Y ahora vamos al formulario, esto es lo más complicado. Porque acá me dice que tengo que tener legajo seleccionado, entonces ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a ir al porque acá tengo que seleccionarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, vamos a ponerle el legajo, una variable string que me va a guardar el legajo seleccionado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá. No, ahí. String legajo seleccionado. Cuando no le pongo nada, generalmente queda como privado. O le puedo poner si queremos. Private, no. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo vamos a probar esto? Vamos a tener que ir a docente al evento cellClick. Nos vamos acá, que estos son los eventos cellClick. Bueno, acá en cellClick vamos a hacer lo siguiente. Segundo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, como esto tira mucho error, generalmente vamos a poner un try, como en todas. Primero y principal. Punto show. Bien. Bueno. cellClick entonces. Eso quiere decir que cuando yo selecciono una celda, me tiene que asignar el valor del índice de esa celda, en la parte de la columna, me lo tiene que asignar para que yo pueda de alguna forma obtener los datos de esa columna. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Agarramos el legajo seleccionado, que es una string. ¿Qué hacemos? DataGreview docente punto rows, que serían todas las filas, y esto hacemos así. Esa es de evento. Row index, acá dice obtiene el valor que indica el índice de la fila de la celda para la que se produce el evento. Cerramos cells y acá le ponemos 0 porque va a ser la primera columna que tengamos a la izquierda, que en este caso va a ser legajo. Value, que me dé ese value y lo convierta en string. Para asegurarnos que esto funcione, siempre lo que hago es hacer un show para que me muestre a ver si realmente
legajo seleccionado. Me debería salir un mensaje con lo que se seleccionó a la izquierda. Estamos, ahí vamos a ver si eso pasa. Primero y principal, nos vamos acá. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. De donde yo lo ponga, siempre me va a tomar el valor este. En cualquier parte. Si pongo acá, es profe 2. Si lo pongo acá, docente 23. Donde sea, si lo pongo acá, también. Bueno, eso quiere decir que anda. Bueno, si anda, no lo vamos a hacer mostrar porque es molesto, entonces lo vamos a comentar. Ya sabemos que anda. Bueno, ahora tenemos que ir al emergente. ¿Dónde estás, docente? Acá. Bueno, acá lo que hacíamos antes era agregar usuarios solamente, pero ahora tenemos que diferenciarlo, es decir, que si creas un objeto nuevo y no tiene parámetros, eso quiere decir que un objeto nuevo, o sea que sería que para ingresar, y si no, tiene que ser para modificar. Bueno, como es para modificar, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá hay algo que no tuve en cuenta. En realidad acá tengo que ponerlo. Como en este constructor no hay nada, se crea un objeto nuevo. Yo todavía no lo estoy actualizando. Me falta, primero tengo que obtener los campos de eso. Entonces que tengo que crear un nuevo objeto docente igual a new entidades docente. Y acá tengo dos. Bueno, en realidad vamos a poner este. No sé por qué tengo dos. Ah, no, no importa. Le vamos a poner el legajo. Y ahí hay algún error que me sale, así que ya vamos a descubrir. Un segundito. Pausar. Bien, esto está mal, así que lo vamos a borrar. Es así. Yo recién hice el método para recoger la fila que necesitaba para poner en los textbox correspondientes. Así que vamos a hacer. El objeto que creé acá lo vamos a sacar, o sea, lo vamos a asignar a la capa de negocio docente.obtener fila de docente. Y acá sí pongo el legajo seleccionado. Ahora sí. Bueno, acá voy a tener recién el objeto, objeto docente ya configurado, es decir, con todo lo que necesitaba de la base para poner en los textbox correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a asignar a los txt es el objeto. Entonces tenemos el txt, me fui carajo. Txt legajo.text es igual a objeto.legajo. Y así vamos con todos. Nombre, pedido, DNI, txt. Nombre. Apellido. Txt, DNI. Nombre, apellido, DNI, teléfono, email. Teléfono. Y email. Listo. Bueno, vamos a asignar eso. Vamos a ver si funciona esto. Debería traerme todos los datos según la fila que yo seleccione.
Pero antes de eso tengo que configurar este docente, modificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este vamos a crear un frm de agente docente. Sería un frm modificar docente igual a new docente. Bueno, recuerden que tengo dos constructores. Acá ya me sale por defecto en uno que tenemos string legajo, así que vamos a aprovechar y tenemos acá el legajo seleccionado, así que vamos a tomar ese valor. Legajo seleccionado. Bien, igual que con el otro, modificar docente. ¿Quién va a ser el padre? Este formulario show. Ahí está. Vamos a ver si funciona. Esto puede fallar, como dice Tusan. A ver. Primero vamos a mostrar docente. Primero tenemos que seleccionar, porque no está nada seleccionado. Y ahí no pasó nada. ¿Qué dice? Bien, bien. Esto no... Perfecto. Sobre este formulario no se puede. Vamos a ver si funciona así. Ahí está. Perfecto. Si me voy de acá, me tienen que salir todos estos datos, ¿sí? Como podemos ver, Arturo, lo mismo. Vamos acá, Franco Luis. ¿Qué pasa si yo no selecciono nada y quiero modificar? No me va a salir un error. Porque yo no tengo nada seleccionado. Yo para modificar tengo que seleccionar qué es lo que quiero modificar. Entonces lo mejor que podemos hacer es esto. Es lo siguiente. Cuando estamos acá, en el evento CellClick, ¿qué vamos a decir? Recién cuando haga un clic, le ponemos el modificar va a estar deshabilitado. False. Y el eliminar también, que todavía falta, pero lo vamos a poner. Porque no podemos eliminar algo que no tengamos seleccionado, no tiene sentido. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Lo siguiente. Bueno, vamos acá a mostrar los docentes. Perdón, lo puse al revés. Claro, esto tiene que estar deshabilitado recién cuando toque, se tienen que salir. Entonces, lo vamos a poner al revés. Esto tienen que estar en true. Y por defecto tienen que estar en false. Es decir que en este formulario apenas se carga el load, acá le tengo que poner false. Entonces sería botón agregar, no, el modificar, meter en false y el btn eliminar tiene que estar en false, como más le guste. Bien, ahora vamos a ver si
Mostramos, ahí está. ¿Qué quiere decir? Yo quiero modificar algo que no seleccioné, no sirve, no puedo eliminar algo que no se... Recién cuando seleccione, ¡pac! Ahí se me activan los botones y ahí recién puedo. Si no me va a dar este error. Bueno, y eso sería la primera parte del update. Falta la segunda parte. Nos vemos.